Empezamos una campaña que creo que es apasionante porque la quiero utilizar, convertir en una devolución de la generosidad de los ciudadanos, de su implicación, de las propuestas que durante esta interesante campaña o precampaña hemos ido recibiendo, de las reuniones, de los encuentros. Ahora es el momento de que nosotros presentemos, y lo venimos haciendo, pero durante la campaña de manera muy especial, las medidas concretas, los ejes básicos de nuestro programa, y estamos con grandes expectativas para trabajar de manera intensa toda la candidatura durante esta campaña. Bueno, de los votantes no se sabe, eso hasta el día 22 de mayo por la noche no sabremos cuál es la decisión de los votantes, hay que ser muy respetuoso con eso. Me parece que lo fundamental de las campañas electorales es conseguir la participación, es demostrar cómo se va a actuar después con la acción de gobierno, en nuestro caso clarísimamente una acción de gobierno con la ciudadanía, para la ciudadanía, pero subrayo muy especialmente con la ciudadanía, y esa va a ser nuestra tarea durante esta campaña, seguir trabajando intensamente, porque esta ciudad requiere un esfuerzo muy importante en la nueva etapa política que tiene que iniciar. Porque es una de las grandes carencias de Salamanca. En todos los encuentros, reuniones que he mantenido, y han sido más de 400, este ha sido el diagnóstico, la crítica constante. Salamanca necesita ser una ciudad participativa, y yo lo creo firmemente, lo creía antes de empezar la precampaña por convicciones democráticas, pero lo creo más aún porque la verdad que escuchar a los ciudadanos, y son muchas las personas que hacen cosas muy interesantes en nuestra ciudad de manera generosa por los ciudadanos de Salamanca, escuchar a las personas que realizan esas actividades, escuchar cuáles son sus propuestas, saber cuáles son los problemas reales de la ciudad, son fundamentales para hacer una acción de gobierno eficaz. Vamos a ir presentando propuestas muy concretas, son muchas las propuestas que conforman nuestro programa, y evidentemente lo he querido así desde el primer momento. El programa que presentamos es un programa muy realista, o es un programa pensado para gobernar, esa es nuestra decisión desde el primer momento. Es un programa, por tanto, que no contiene promesas en el aire o promesas para quedar bien o que puedan ser bonitas desde el punto de vista publicitario para la campaña, sino un programa realista, un programa que tiene muy en cuenta cuáles son los principales problemas de la ciudad, que propone medidas concretas para esos problemas y que son posibles además. Por supuesto, no se ha incorporado nada que pensemos, que piense que es imposible de ser realizado durante el próximo mandato municipal. Ese es el criterio básico, por tanto, realismo y no promesas, sino compromisos para trabajar. Pues los problemas me parece que están muy situados por los ciudadanos y hemos coincidido muy claramente en los diagnósticos. Hay un primer problema al que ya me he referido, que es muy importante, no es formal solo, sino que es de contenido, que es el de la participación, la necesidad de estructurar la participación de otra manera en nuestra ciudad, con nuevos órganos, desde todas las perspectivas, en todas las áreas temáticas. Eso es fundamental para conocer bien los problemas, como decía, y para ganar eficacia y también para ganar austeridad, rigor en lo que es la gestión económica. Un segundo problema, que probablemente es el más importante desde el punto de vista estructural, en el que coinciden también todo tipo de personas con las que nos hemos entrevistado, y en los propios debates internos del partido y de la candidatura se ha puesto de relieve, que es el problema de la despoblación, el problema de la emigración juvenil, la necesidad, por tanto, de fijar población en Salamanca, a través, sobre todo, de la generación de nuevas oportunidades, pensando muy fundamentalmente en las personas jóvenes. No tiene sentido que una ciudad como la nuestra, que se dedica a la educación, a la formación, al que vienen muchas personas jóvenes también de fuera, por supuesto los de aquí de Salamanca y de su provincia, pues esas personas luego no puedan desarrollar su proyecto vital en la ciudad, que estemos perdiendo ese potencial de creación de riqueza como ciudad, y eso tenemos que acabar con ello. Por eso se articulan programas, propuestas, medidas muy concretas en ese sentido, porque este debe ser el objetivo fundamental para la próxima legislatura, para el próximo mandato, donde debemos alcanzar acuerdos. Además, yo creo que en este sentido debemos ser absolutamente claros, hay que alcanzar acuerdos con las fuerzas políticas, los interlocutores sociales, las universidades, los agentes y asociaciones que se dedican a estas materias, para de una vez por todas tomar decisiones sobre este asunto, que son muchos años los que están pasando, seguimos perdiendo población joven, y esto ya no puede seguir así. Sí hay margen de maniobra, claro que la hay. El margen de maniobra viene dado
por la planificación fundamentalmente. Hay que hacer una revisión en profundidad de la situación económica del ayuntamiento, eso es fundamental, y hay que planificar marcando prioridades. Esto lo entienden muy bien los ciudadanos porque normalmente lo hacen en su actividad cotidiana, en su familia, y el ayuntamiento es más grande, tiene una dimensión mayor, pero es básico saber en qué se quiere gastar, qué es lo que necesita la ciudad, cómo se debe gastar, y para eso hay que planificar. Insisto que la improvisación o la adopción de decisiones caprichosas o la búsqueda de proyectos que no sabe bien por qué y que se acaban enzarzando y que acaban en ocasiones incluso en los tribunales, todo ese tipo de cosas hay que solucionarlas. Hay un margen importante, el contexto es complejo, evidentemente hay que mejorar la financiación municipal, hay que intentar, y ahí hay otro conjunto de medidas para la dinamización económica. Toda dinamización económica también puede mejorar la situación del ayuntamiento, eso hay que tenerlo en cuenta. Si se dinamiza la actividad económica, repercute positivamente en el ayuntamiento. Lo que sí quiero dejar muy claro es que no es el momento para un incremento de los impuestos, para una subida de los impuestos, evidentemente. Ya se han pedido sacrificios muy importantes a los ciudadanos de Salamanca en los últimos años y no es el contexto idóneo y, por tanto, eso sí que lo descarto como elemento de incremento de los ingresos. Los ingresos hay que optimizarlos desde el punto de vista de la combinación con el crecimiento económico, con la propia reducción de la morosidad, con una mejora de la situación financiera, eso es fundamental y, por tanto, desde el ayuntamiento se contribuirá en ese sentido. Y lo que es más importante, hay que ser muy riguroso a la hora de articular el gasto y a la hora de comprometer a través de la contratación pagos públicos, porque si no lo hacemos así, luego nos encontramos con graves desajustes o problemas económicos. Bueno, sí preocupa, hay en zonas de la ciudad donde la propia situación del entorno, y esto nos lo han manifestado pues prácticamente a diario muchas personas, claro que les preocupa ver dónde viven, porque eso también repercute en el valor de lo que tienen. Hay que ser conscientes que la inversión pública en materia urbanística, en materia de rehabilitación de vivienda, y hemos visto experiencias muy importantes, por ejemplo en Zaragoza o Toledo recientes, hace que también pueda incrementarse o mejorarse la situación económica de las personas que tienen propiedades en algunos sitios. En zonas que están poco atendidas o degradadas se devalúan sus bienes. Por tanto, eso también preocupa, por supuesto, por la calidad de vida, pero también desde la perspectiva económica familiar. Es fundamental y eso lo tenemos muy estudiado. Pero bueno, entiendo la otra parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento en materia de empleo, en materia de empresa? A mí me gusta hablar de empresa, creo que tenemos que hablar más de empresa en Salamanca, que a veces nos cuesta utilizar este término. Pues es claro que las principales competencias en materia de empleo, en materia de empresa, en materia de industria, son competencias de las comunidades autónomas en la actualidad, las políticas activas de empleo claramente, también del Estado, que mantiene un diseño general de la política económica, de la política de empleo, de la política industrial, y que los ayuntamientos ahí tienen menos competencias. Pero a mí lo que me parece es que de los problemas que existen en una ciudad, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo, aunque sea para impulsar políticamente proyectos, para ser más reivindicativos como ciudad. Y en materia de empleo y de empresa creo que el Ayuntamiento de Salamanca tiene que ser líder, ejercer liderazgo de ciudad, generar proyectos de crecimiento y dinamización económica. ¿Cómo lo puede hacer? Pues me parece que es básica aquí la participación. La creación de un Consejo Municipal de Empresa, de Innovación y Empleo va a ser una de las primeras decisiones que adoptaré, naturalmente. Un Consejo Municipal en el que podamos conseguir acuerdos. Los ciudadanos nos piden que nos dejemos de tonterías. En los temas claves hay que fijar acuerdos, hay que fijar las bases, se está jugando el futuro de la ciudad, el futuro de los ciudadanos y por lo tanto tenemos que ser muy serios y muy responsables. Y en ese acuerdo no solo deben estar las fuerzas políticas, los grupos municipales, sino que deben estar también los interlocutores sociales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, las asociaciones profesionales del trabajo autónomo, las universidades, que son fundamentales en nuestra ciudad, singularmente la Universidad de Salamanca por su dimensión y sus características, las asociaciones y organizaciones de expertos o de afectados en estas materias, la propia Cámara de Comercio. Ese Consejo nos va a permitir hacer que podamos disponer de un proyecto de ciudad, que podamos impulsar y ser más reivindicativos como ciudad en esta materia y podamos explotar posibilidades y potencialidades que sí tenemos. Hay en materias que destaca mucho Salamanca, pero lo que nos ha faltado siempre es dar el salto al ámbito de la empresa, incluso al ámbito de la industria. Yo reivindico esta palabra. Cuando empecé a plantearla hace unos meses, cuando fui designado candidato, se me decía que hablaba de cosas antiguas, de cosas extrañas, de cómo se puede hablar de industria en Salamanca. Bueno, ahora veo que en el debate político todas las candidaturas han incorporado a hablar de industria y estoy contento.
Es fundamental hablar de industria, es fundamental hablar del sector servicios, es fundamental poner esa industria del sector servicios también en relación con el sector primario de la provincia. La industria agroalimentaria es fundamental, por tanto la ganadería, la agricultura, incluso el sector extractivo, que es importante en nuestra provincia y a veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, con todas nuestras potencialidades demos ese salto. ¿Y dónde lo podemos dar? Pues lo podemos dar en la cultura, donde evidentemente nos queda muchísimo por hacer ahí. Lo podemos dar en el ámbito de la ciencia, la innovación, la tecnología. Lo podemos dar no solo captando inversiones y talentos, sino reteniendo talento, apoyando a las pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos de nuestra ciudad, y la innovación ahí también incide, y haciendo programas de dinamización del comercio, de la hostelería, del turismo cultural, y programas también de industria cultural, de industria desde el punto de vista de la aportación científica y de muchas materias. Creo que tenemos potencialidades como ciudad que lo que necesitan es un impulso grande y, claro, la implicación de los ciudadanos. No se trata de sustituir a los ciudadanos ni de subvencionar por subvencionar, porque no hay que subvencionar. Yo no creo en ese tipo de economía, sino una economía que cree riqueza para poder crear empleo. Lo que sí está claro es que es necesario el compromiso del ayuntamiento desde esta perspectiva, del equipo de gobierno, pero de la institución en su conjunto con este método de trabajo. Creo que merece la pena explorar estos territorios, que hay que trabajar intensamente en ese sentido y que es fundamental el liderazgo de ciudad, porque esta ciudad puede más de lo que pensamos. Pues la decisión que acabo de decir es una de las primeras que adoptaré. La creación de este Consejo de Empresa, Innovación y Empleo es fundamental. Hay que empezar a trabajar al día siguiente de la toma de posesión en este asunto, porque de ahí depende el crecimiento de la ciudad, la posibilidad de ofrecer un futuro a las personas jóvenes, como decía antes, de nuestra ciudad, para que no tengan que irse, que se forman aquí. En segundo lugar, articular un sistema distinto de participación en todas las áreas temáticas, no solo desde el punto de vista vecinal, sino en el resto de las áreas temáticas, porque hay que sacar el máximo provecho, lo decíamos antes, a los recursos económicos municipales. Y la forma de hacerlo es evitar duplicidades, conseguir coordinación y aprovechar al máximo los recursos públicos, marcando las prioridades. Y, por tanto, eso solo se puede hacer a través de este nuevo modelo de participación. Y, en tercer lugar, me parece básico también empezar a generar un ámbito de diálogo, de negociación, de fijación de acuerdos y, por una vez, y esperemos que eso se convierta ya en una forma de trabajar en esta ciudad, poder ponernos de acuerdo en lo que necesita la ciudad realmente, en lo que nos piden los ciudadanos. Apartemos del debate político, ese es uno de mis objetivos, aquello que parece que solo interesa a los partidos políticos y a las personas que se dedican a la política. Eso dejémoslos fuera, ese tipo de debate no quiero ni oírlo. De hecho, durante la precampaña se ha dicho, bueno, es que pues ha sido una precampaña distinta. Pues claro que sí. Ese tipo de debate que parece que solo interesa a los políticos y a los partidos políticos, fuera. Vamos a debatir, a trabajar, a ponernos de acuerdo en lo que nos exigen los ciudadanos, que es lo que realmente nos piden, y por eso es fundamental el debate en el ámbito municipal. Pues sería la Salamanca que aproveche colectivamente sus grandes posibilidades. La Salamanca de las oportunidades. Este sería el gran resumen del modelo. Vamos a ser conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, y vamos a trabajar como ciudad por ello.